La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Y tú estás sin gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Y tú estás sin gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bienvenidos, bienvenidas, nuestros hermanos, nuestras hermanas que están también en su casita, siguiendo el culto a través de internet. Le damos la bienvenida nuevamente y deseamos que puedan también disfrutar junto a nosotros este estudio. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a iniciar un nuevo estudio, un nuevo libro. En esta mañana vamos a hablar acerca del Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar, esta va a ser simplemente la introducción al Evangelio de Lucas y luego nuestro pastor, nuestro hermano Lorenzo, yo mismo, otros hermanos que podamos estar, vamos a seguir profundizando en el Evangelio de Lucas. Pero antes me gustaría que hiciéramos una actividad. Así que nos vamos a desordenar un poquito. Es explicativo, así que y muy simple y muy rápida. Me voy a acercar a ustedes para que los hermanos que están viendo la transmisión no se asusten. Me voy a acercar a los hermanos para entregarles una hojita y un lápiz. Así que nos vamos a juntar en ya. Traje a mi asistente hoy día, mi esposa. La idea, mis hermanos, es la siguiente. Rocío les va a entregar una hojita y un lápiz. La idea es que, por ejemplo, ahí nuestro hermano Lorenzo, nuestras hermanas se junten y hagan un grupito, ¿ya? Acá nuestros hermanos que están en esta fila también pueden hacer otro grupo. Se pueden unir. La idea va a haber por grupo una hojita y un lápiz, ¿ya? Y vamos a ver unas imágenes y con base a eso vamos a poder iniciar, acercarnos un poquito a Lucas y la manera en que él nos presenta su evangelio, qué es lo que pretende Lucas al escribir y la manera en que lo hace, ¿ya? Así que eso, muévanse, salúdense, dense un abrazo. Hay hermanos que nos visitan, hay hermanos que nos acompañan, así que salúdenle y vamos a presentar lo siguiente. Ya mis hermanos, ya los veo más o menos formaditos. Vamos a ver, les voy a mostrar dos imágenes. Una primero y les voy a dar, y la idea es que puedan mirar la pantalla en esa imagen. Vamos a avanzar un poquito. Esto. Ahí ustedes van a ver una imagen y la idea es que como grupo se la graben. La voy a mostrar ya. Vamos a darle unos 30 segundos para que la miren y traten de memorizar las figuras que hay allí. La mayor cantidad de figuras. No hay premio, así que la idea es que puedan hacerlo por... Ya. La idea es que les voy a dar unos 30 segundos para que miren esta imagen y traten de memorizar. El mismo orden, la misma figura, ustedes la van a dibujar en la hojita, ¿ya? La mayor cantidad de figuras que puedan ver, ¿ya? Ahí está, mírenla. Y la idea es que como grupo vayan ayudándose y puedan poner la mayor cantidad de imágenes como están allí, en el mismo orden, ¿ya? No, memorícenla, traten de verla y luego cuando yo les diga la dibujan, ¿ya? Todavía no dibujen nada, no hagan trampa, hermano Bernardo, lo vi. Ya, 10 segundos más para que memoricen. Ya, ahora tienen
Otros 30 segundos para poner lo que grabaron en su mente allí, en el mismo orden, las mismas figuras, ¿ya? Apóyense los que se acuerdan de algo, le recuerdan a los demás. No. Ya, 10 segundos más para que ponga las últimas figuritas. Y ya se nos acabó el tiempo. Dejen lo que hayan puesto, como lo hayan puesto, ¿ya? Cada grupo, cada hermano dibujó ciertas figuras. Ahora vamos a ver si realmente lo que dibujaron cuadra o no cuadra con lo que habíamos presentado, ¿ya? Ahí están. Miren sus hojitas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 10 figuras. ¿Quiénes tienen 10 figuras? ¿10? ¿Cuántos tienen allá, hermano Lorenzo? 9. ¿Acá cuántas tienen, hermano? ¿Cuántas figuras, hermano Bernardo? 8 de 10. ¿Allá el último grupo? ¿Cuántas? 11. Mire, y eran 10. ¿Acá, hermano Rodrigo? Ah, ya. Eso es lo siguiente. Casi todos tenemos las 10 de 10. Ahora, el orden, ¿cómo está? Si ustedes se fijan ahí. Sí, la idea era eso, ponerla en el mismo orden. La idea, por ejemplo, que el cuadrado que está a la izquierda esté a la izquierda. ¿Más o menos? Ya. No anduvimos tan mal, ¿cierto? Ahora vamos a hacer rápidamente la siguiente parte, que es mucho más fácil. Aquí está todo desordenado, pero miren la siguiente imagen, mis hermanos y hermanas. Pongan atención a los televisores. Miren esa imagen ahora. ¿La ven? Ahora, al reverso de su hojita, dibujen unos segundos. Todavía no dibujen. Mírenla. Y ahora la vamos a dibujar, ¿ya? ¿La tienen? Ahora traten de dibujarlo tal cual la casita. Por favor. Dibujar lo mismo que vieron, ahora ordenadito en su hojita. Esta parte es mucho más fácil, así que sé que lo van a hacer perfectamente. Hermano Bernardo, usted que le pega a esto, la casita bien hecha. Ya. Ahora sí, ¿cómo les fue con la casita? Ya, 5 segundos más y vamos a ver nuestro resultado final. Ya, la imagen que nosotros vimos, hermanos y hermanas, era esta. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Allá bien? ¿Hermano Bernardo? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Muy bien. Si me prestan atención, si quieren, se giran para acá ahora, para que no estén con el cuellito doblado, pero con esa misma actitud vamos a seguir aplicando esto ahora. Dicen acá que el hermano Bernardo hizo trampa, que miró.
hermanos, hermanas, visitas que nos acompañan esta mañana, si nosotros vemos la primera imagen y la segunda son las mismas 10 figuras. ¿Qué es lo que cambia? El orden con que lo presentamos, ¿cierto? Para nosotros, como nuestro cerebro comienza a trabajar al tiro y trata de sacar la imagen, pero nos cuesta cuando son muchas cosas y desordenadas. En cambio, si estas mismas 10 figuritas nosotros las presentamos como algo conocido, una figura que nosotros asociamos, que hemos visto antes, que tenemos algo en nuestro recuerdo, como una casa, es mucho más fácil llegar al resultado que era poner esas mismas 10 figuras en el mismo orden, ¿cierto? Bueno, algo así, tratando de ejemplificar, es lo que el Evangelio de Lucas nos quiere presentar. Como les decía, vamos a comenzar esta clase solamente la introducción al libro de Lucas, pero vamos a dar varios antecedentes, ¿ya? Así que busquen en sus Biblias el libro de Lucas capítulo 1. Solamente vamos a hablar allí de Lucas capítulo 1. Lo que busca el evangelista es precisamente eso, entregarnos información de manera mucho más estructurada, ordenada, para que nosotros comprendamos y para que sus lectores en aquel tiempo lo hicieran también, se les hiciera mucho más fácil. Así que Lucas capítulo 1, vamos a hablar de la naturaleza del Evangelio de Lucas, ¿ya? Primero vamos a ir dando algunas antecedentes generales. El autor se asume, según la tradición, que es Lucas. Por eso yo lo pongo allí como una interrogación. Hemos aprendido esto, ¿cierto? El libro de Lucas, el libro de Hechos, escrito por Lucas. Pero estudiando un poquito, me di cuenta que no está tan claro. Sí se le atribuye finalmente, según la tradición, al médico, ¿cierto? Amado, a Lucas. Pero como los demás evangelios, por la tradición, se cree estos fueron anónimos en primera instancia. Luego, buscándola en el mismo texto antecedente, se llega a que Lucas fue escrito por el médico Lucas. Tanto como Hechos, ¿cierto? No se sabe mucho de Lucas. Él no dejó muchos detalles, de hecho, no dejó detalles en estos dos libros. Algunos historiadores dicen que puede haber sido oriundo de la ciudad de Antioquía. Por eso en el libro de Hechos, el capítulo 11 al capítulo 18 habla mucho de Antioquía, de la iglesia, cómo surgió, cómo se desarrolló, dándonos indicaciones de que probablemente nuestro escritor venía de aquella ciudad. Y hablo de Lucas y Hechos juntitos porque los podemos entender como dos tomos de la misma carta. Si ustedes se fijan, cómo empieza el libro de Lucas y cómo empieza el libro de Hechos van dirigidos a la misma persona. Y podemos entenderlos como un texto completo. En Colosenses 4 se nos dice que Lucas, escribiendo Pablo, ¿cierto?, sería el médico, y también en ese capítulo se nos dice que Lucas es un gentil. Por tanto, no es un judío, no viene de esa descendencia, sino que es alguien no judío, que podemos entender como palabra gentil. Por tanto, si creemos y seguimos esa lógica, ¿cierto?, de que Lucas es el autor, él sería el único gentil que aportó a la escritura de la palabra. Un dato interesante, ¿cierto? Todos los demás vienen de esa descendencia, pero Lucas, este médico amado, este investigador, como vamos a ver también, sería un gentil, pero llamado también por el Señor para cumplir con esto. Como decía, el libro de Lucas y Hechos pueden tomarse como una obra en dos tomos, y ambas dedicadas a Teófilo. Teófilo, la misma persona. Él dice, en el capítulo 1, dice, va escrito a Teófilo, un amado por él. De hecho, amante de Dios significa la palabra, o el nombre Teófilo. El mismo autor indica que su escrito se construye en base a informes de testigos oculares y tradiciones que él fue estudiando, recopilando. No que él haya sido un testigo ocular, sino que él se fue a las fuentes primarias, a las mujeres, a los discípulos, a María, la madre de Jesús, a las demás que estaban allí, y con ellos testigos oculares, él fue escribiendo, recopilando su información. La fecha también está poco clara. Hay algunos escritores o estudiosos que lo citan más o menos entre el 81 y 96 después de Cristo, años 81 al 96. Debido a que algunas frases en cuanto al poder y la caída del Imperio Romano son atribuibles al emperador Domiciano. Y ese emperador cayó aproximadamente el año 96.
Entonces se cree que podría en esa fecha haber sido escrito, pero otros también nos dicen que pudo haber sido escrito en el año 61, 62 aproximadamente. No lo tenemos claro. Y esto porque Lucas no habla de la destrucción del templo, que sucedió el año 70 aproximadamente, y tampoco nos da datos, como los otros evangelios, de la llegada de Nerón el año 64. Por tanto, especulando, podríamos ponerlo en alguna de esas dos fechas. No sabemos. El tema sí que sabemos es que está escrito y que fue escrito también para nosotros. Otros detalles de Lucas es que él se encargó de escribir, valga la redundancia, detalles, porque él estaba mucho más preparado académicamente, por ejemplo, que Marcos o Mateo, ¿cierto? Nos da datos específicos este evangelio. Por ejemplo, es el que más datos o detalles nos entrega acerca del nacimiento de Jesús. Si lo comparamos con los otros evangelios, Lucas nos da mucho más detalles. Nos muestra también la compasión del Señor Jesús por los gentiles, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los recaudadores de impuestos. Lucas también nos habla y nos da mucho más detalles de la compasión de Jesús por los pecadores en general. Por tanto, Lucas nos lleva a pensar y nos hace pensar en personas que para la sociedad en aquel tiempo estaban relegadas, no eran importantes, por así decirlo. Pero Lucas, con su evangelio y a través del mensaje del Señor, sí les da valor a los rechazados. También Lucas se enfatiza mucho en el rol de la mujer dentro del evangelio, desde el nacimiento. Se cree, por ejemplo, que él pudo haber entrevistado a María, la madre de Jesús. Por eso da tantos detalles del pesebre, de esto, otro. Y nos habla también mucho acerca del perdón, del gozo, del rol del Espíritu Santo para nosotros, de las oraciones hechas por Jesús. Este evangelio, como dice allí la última frase, va dirigido a los gentiles, a griegos principalmente. Hay muchas palabras que Lucas, a diferencia de Marcos o Mateo, cambia desde el hebreo y él las presenta en griego. Por ejemplo, él no habla del Calvario. Perdón, él habla del Calvario en vez del Gólgota. Y así muchas palabras que los otros evangelistas ponen en idioma hebreo, Lucas lo hace en griego. ¿Por qué? Porque su público al que le estaba escribiendo eran específicamente griegos que necesitaban conocer a Jesús, como digo allí, como el Salvador. El mensaje de Lucas es presentar a Jesús, aquel que viene desde los hebreos, pero como el Salvador no solo para los hebreos, para los griegos, para los gentiles, para todos. Ese es el mensaje que Lucas quiere presentar. Y lo hace y le da mucho énfasis a esto de presentar a Jesús como el Salvador, porque desde el capítulo 9 hasta el 24 nos va presentando el camino de Jesús hacia Jerusalén, el camino de Jesús hacia la muerte, el camino de Jesús hacia su muerte y resurrección. Imagínense, desde el capítulo 9 hasta el 24 de Lucas, el grosso de este libro nos habla de Jesús, de su pasión, de su muerte y resurrección. Por tanto, el mensaje principal, para que lo tengamos allí en mente, de Lucas buscaba escribir a griegos y hablarles acerca de Jesús como el Salvador. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces del capítulo 1 algunos versos. Vamos a leer los primeros versículos, verso 1 al 4, y luego nos vamos a saltar hasta el final, hasta un cántico que realiza Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Primero vamos a ver, mis hermanos, capítulo 1, verso 1 al 4. Lo vamos a leer, ¿ya? Y vamos a ver cómo Lucas nos presenta una historia comprobada, ¿ya? Versos 1 al 4 dice, de Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Allí aparece Teófilo, ¿ya? ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, vamos viendo. Yo fui destacando algunas palabritas, algunas frases que encontramos en estos 4 versículos. Aparentemente muchos habían intentado realizar el ejercicio que hizo Lucas, que hizo Mateo, que hizo Marcos, que hizo Juan, como evangelistas para presentarnos a Jesús.
su historia, sus relatos, sus oraciones, sus milagros. Y Lucas lo busca hacer de una manera ordenada. Hasta ese momento todo era de manera oral. Se transmitía de esa manera el mensaje. En las casas, de padres a hijos, de madres a hijas, se iba transmitiendo este mensaje. De los primeros discípulos, a los cuales se les llama también los carismáticos itinerantes, porque ellas habían sido testigos oculares y fueron quienes continuaron con el mensaje de Jesús, iban por distintas ciudades, ¿cierto?, llevando el mensaje. A ellos, que no tenían un lugar establecido, se les llamaba los carismáticos itinerantes. Y ellos fueron de manera oral transmitiendo el mensaje del Señor, su salvación, su amor, su perdón. Pero también hubo intentos, como dice Lucas, muchos intentos de poner esto en un texto. Y Lucas lo hizo de manera ordenada. Dice, los que desde el principio fueron testigos oculares. Les comentaba hace unos instantes que, claro, Lucas se entrevistó, buscó información, se comunicó y fue sacando información de aquellos que fueron testigos, que vieron, que estuvieron con Jesús, que estuvieron como sus discípulos, como las mujeres, entre otros, y fue buscando información acerca de las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. Lucas con esas palabras quiere decir, amigos, hermanos griegos, lo que yo les estoy comentando es cierto, es ciertísimo, es real, porque quienes lo vieron me lo comunicaron. Yo no lo vi, pero lo creo porque sé lo que Jesús hizo, porque sé el mensaje de Él, pero son cosas que ocurrieron y son ciertísimas entre nosotros. Dice también que Lucas fue investigando ¿con qué? Con diligencia desde el comienzo. No fue un estudio así como ya voy a ver qué me dicen, voy a ver si pongo esto o no, sino que como sabemos, guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, fue escribiendo lo que debía escribir. Pero fue una investigación con diligencia. Si creemos a la luz de los antecedentes que Lucas, el médico amado, fue el escritor, él tenía herramientas para haber escrito con mayor diligencia, ¿cierto? Y va escrito, diseñado, enviado para excelentísimo Teófilo. Se cree, algunos dicen que Teófilo puede haber sido una persona específica, y a la luz de la Biblia vemos eso, un dirigente romano importante. Por eso el título de excelentísimo Teófilo suena como wow, una tremenda persona. Y a él se le escribe Lucas su evangelio. ¿Y para qué? ¿Qué busca Lucas con decirnos esto? ¿Qué busca Lucas con escribirle a Teófilo, con escribirle a los hermanos griegos que le rodeaban? Para que conozcas ¿qué? Bien, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, aquello que escuchaste, Teófilo, aquello que te llegó por oído, aquello que los hermanos te fueron comunicando, te fueron enseñando, yo lo pongo en un texto, Teófilo. Y te lo digo para que conozcas bien la verdad que ha llegado a tus oídos, para que afirmes, para que reafirmes tu fe, para que creas, como veíamos recién, ¿qué cosa? Que Jesús es el Salvador. Eso buscaba Lucas con todo esto. Vamos avanzando rápidamente porque el tiempo se nos va. Ya hicimos esta actividad, la cambiamos, ¿cierto? Pero la idea de esto era lo mismo, hermanos, que Lucas buscó poner aquello que estaba quizás por aquí, por allá, que habían escuchado de distintas fuentes, en un orden lógico, como una casita, para que Teófilo, para que sus hermanos griegos pudieran entender ese mensaje y se afirmaran en la verdad. Eso buscaba Lucas. Vamos a ver la siguiente verdad, que le titulé Una visita redentora, y puse algunas imágenes. Hay visitas que nos llegan a nuestra casa que son agradables de recibir, como cuando llegan como con un pastel, con un juguito, ¿cierto? Visitas que uno esperaba y uno le abre la puerta y la saluda con alegría, ¿cierto? Pero también hay otras visitas que no nos gusta recibir. Por ejemplo, aquellas y ahí la persona ve y mira, no sé cómo se llama, por la puerta, ¿cierto? Y dice, uy, me viene a visitar. Claro, pero no la esperaba. Y nos ponen aprieto muchas veces, no porque quizás no queramos recibirlas, sino porque no lo esperábamos, no estábamos preparados, no sé, por distintos motivos. Puede ser una visita esperada, como también puede ser una visita que no estemos esperando y que nos pongan aprietos. Pero la visita del Señor, y aquí nos vamos a saltar, les dije que íbamos a ver los 4 primeros textos, versículos, y nos vamos a saltar ahora al final del capítulo 1. Les invito, versículo 67, porque aquí nos habla de una visita redentora, una visita esperada.
una visita profetizada y que se hace realidad y que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lo expresa muy lindo. Este es un canto, nos dice que Zacarías expresó. Si ustedes se recuerdan, versículos anteriores, ¿qué había pasado con Zacarías cuando se le dio la noticia que iba a ser padre? A su anciana edad, ¿qué dijo él? No, no creo, no es verdad, ¿cierto? Como quizás para nosotros sería nuestra actitud también, siendo ancianitos, mi esposa y yo, quizás pensaríamos, no, esto no es realidad. Y por tanto se quedó mudo por un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que Juan, ¿cierto? Su hijo Juan el Bautista nació y él expresa esto. Sirvió ese tiempo de silencio, porque él logró después darnos estos versículos muy lindos con grandes verdades. Y nos dio y recibió esta visita. Leámoslos. El verso primero, 67 y 69. ¿Qué dice? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hasta ahí. Una visita esperada, una visita anunciada, una visita redentora. ¿Cierto? Lucas es el único de los 4 evangelios que asocia el nacimiento de Jesús con el nacimiento de Juan el Bautista, ¿cierto? Que tienen un parentesco allí muy cercano. E incluye una hermosa poesía aquí relatada por Zacarías, una alabanza que revela la profunda convicción del nacimiento de Juan y del nacimiento de Jesús. Porque Juan venía con una misión especial, ¿cierto? Juan diría: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él decía: yo vengo a profetizar, pero el que viene detrás de mí es mucho más grande. Ni siquiera soy digno de atarlo, desatarle los cordones de sus zapatos, en palabras simples. Esa era la visión que Juan tenía acerca de Jesús. Y Zacarías lo explica de esta manera: su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y dio resultado una interpretación hermosa de la profecía. Sabemos que Jesús fue profetizado mucho tiempo antes, años, siglos antes, que vendría para este pueblo un libertador, que vendría para los judíos, pero también para todos nosotros los que no somos judíos, que somos gentiles, un Salvador. Y en Jesús se fueron cumpliendo una tras otra, todas esas profecías. Y qué bueno, hermano, que fue así. Y que Dios, el bendito Señor de Israel, nos visitó. Primero nos visitó, se acercó a ellos, tomó un cuerpo como el nuestro, ¿cierto? Un cuerpo real. Siendo 100% Dios, vivió también como 100% hombre. Y pudo cumplir allí hasta entregar su vida por nosotros. Esa bendición nos visitó. Y qué hermoso ser visitado con una visita redentora, con una visita esperada. Si se recuerdan, venían el pueblo en este tiempo de ser esclavos, luego de estar bajo el yugo romano. No habían sido libres, no lo habían pasado bien, mucho tiempo. Y necesitaban que Dios les visitara. Y wow, nosotros también necesitamos ser visitados por Dios. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra salud. Y sobre todo necesitamos ser redimidos por Él. Redimidos se refiere a ser liberados de la esclavitud del pecado. ¿Mediante qué? Mediante la muerte de nuestro Señor Jesús. También da la idea de ser vueltos a comprar. Ya le pertenecíamos, pero Dios nos volvió a comprar con su sangre, con su muerte en la cruz. Imagínense, algo que le pertenecía. Lo volvió a comprar, porque nosotros nos habíamos alejado, nosotros habíamos pecado, nosotros éramos quienes debían morir en la cruz. Nosotros éramos los sentenciados. Pero Dios nos visitó, tal como lo dice Zacarías hermosamente, y nos redimió. Y nos levantó nuevamente, destaco, un poderoso Salvador, reafirmando lo que Lucas quiso decir, y lo va a decir muchas veces durante el texto, un Salvador, que era el mensaje que quería transmitir Lucas. Entonces, tenemos una visita hermosa, una visita redentora. También tenemos una salvación prometida. Avancemos al verso 70 y hasta el 73. ¿Qué nos dice? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos. Me pasé al 74 para no cortar la idea. Una salvación prometida. Hermanos, el hombre, la mujer, la humanidad necesita ser, como veíamos recién, redimidos. Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado trae como consecuencia la muerte. Y esa muerte es una muerte física, pero por sobre todo es una muerte espiritual. Separación de Dios eterna. Si hoy que estamos acá y conocemos al Señor y habita en nuestro corazón, muchas veces lo pasamos mal y nos sentimos aprisionados, nos sentimos cargados, eso es una muestra muy pequeñita, muy ínfima, de lo que puede llegar a significar vivir separados de Dios, que es el pecado, que es la muerte. El Señor lo dijo en la cruz, ¿cierto? Lo expresó, Padre, ¿cierto? Esa separación del Padre la vivió con agonía, la vivió con dolor, porque cargó allí nuestros pecados. Y el hombre, la humanidad necesita esa salvación prometida. Dice que fue prometida desde mucho tiempo antes por los profetas. Y que Dios se acordó de su santo pacto, de sus promesas. Dios nunca se ha olvidado. Nunca se olvidó que el hombre, que la mujer, que usted y yo necesitábamos ese Salvador. Que los griegos a que Lucas estaba escribiendo necesitaban un Salvador. Y Dios, por amor, cumplió su promesa. Se acordó y se acuerda de nosotros. Se acordó del juramento que hizo Abraham, que a través de él, a través de David, luego vendría un Salvador, que sería un Salvador para todo el mundo. Por tanto, Lucas refuerza esa verdad, una salvación para todos, para librarnos de nuestros enemigos y para poder, como dice la siguiente verdad, poder servirle de manera fiel. Un servicio fiel. Veamos versos 74 y 75. ¿Qué nos indica? Que librados de nuestros enemigos. ¿Para qué había venido el Señor? Para salvarnos, para librarnos, le sirviéramos sin temor. Verso 75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ok, tenemos lo que Dios hizo, ¿cierto? Tenemos su salvación, sus promesas que se fueron cumpliendo, su mensaje de salvación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le respondemos de manera fiel? Gracias. ¿Le respondemos de manera fiel? ¿De manera en santidad, en justicia delante de Él? ¿Nos comprometemos y nos esforzamos por vivir todos nuestros días de esa manera? Eso es lo que Lucas le indica a Teófilo en este caso. Una vez rescatados de las manos del enemigo, ¿qué podríamos hacerle? Servirle sin temor, dice la palabra. Este servicio se caracteriza también por una santidad y justicia. Y la frase todos nuestros días expresa la naturaleza eterna de la salvación de Dios y la respuesta que nosotros como hijos, como hombres, como mujeres necesitamos dar. Una respuesta en servicio fiel a nuestro Dios. Por último, mis hermanos, esto es un perdón inmerecido. Nosotros éramos culpables, ¿cierto? Nuestra sentencia estaba allí. Había un acta, dice Romanos, que nos condenaba por nuestros pecados, pero ¿qué hizo el Señor Jesús? A través de su muerte y su resurrección, exhibió esa acta, exhibió todas esas potestades y dijo, mi hijo, mi hija es libre, es mi hijo, está salvo. Y ese perdón es algo inmerecido. Dice el verso 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, refiriéndose a Juan el Bautista, a su hijo, ¿cierto? Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó nuevamente, ¿cierto?, desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Nos encontrábamos en sombras, en tinieblas, extraviados. Pero Dios nos visitó. Dios se acercó a nosotros nuevamente para salvarnos. Y Juan tendría esa misión.
y se refiere a su hijo, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Juan viene a ser el último profeta. Hubo mucho tiempo de silencio en cuanto a esto, desde los últimos profetas, pero Juan el Bautista fue, y se dice también en la palabra de él, que fue el más grande de los profetas, y fue quien vino delante del Señor Jesús para llevar el mensaje, para preparar el terreno, para preparar al pueblo para el mensaje que Jesús traería. Por medio de su ministerio daría al pueblo conocimiento de salvación y del perdón de sus pecados, que era algo necesario. Y lo que motiva el acto salvador de parte de Dios es su entrañable amor y misericordia. Esa palabrita misericordia me encanta. Da luces de que Dios pone, esa palabra misericordia la podemos dividir en dos, en miseria y en cordia. Cordia, nuestro corazón, el corazón de Dios, y miseria, nuestra miseria. Dice que Dios puso su corazón en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestras faltas, en nuestras rebeliones. Dios puso su misericordia y por amor nos quiso salvar. Y que nos visitó también, nuevamente habla de ese visitar, de ese descender, de ese despojarse, de ese querer venir a nosotros, de ese querer mostrarnos su salvación, como la luz de la aurora dice que descendió y nos visitó desde lo alto. La disposición de Dios para que todo aquel que busca y quiere ese perdón lo pueda recibir. Mis hermanas, mis hermanos, termino con esto, con el versículo 68 del capítulo 1. Dice, en palabras del mismo Zacarías, bendito el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ha primero visitado y también ha redimido a su pueblo. En esto podemos resumir a grandes rasgos, mis hermanos, el mensaje de Lucas. Cuando lea Lucas, acuérdese de esto. Va dirigido a personas gentiles, griegas, y que necesitaban saber que había salvación. Y esa salvación no estaba en el emperador romano. Esa salvación no estaba en Domiciano, no estaba en Vespasiano, no estaba en Nerón, ni en ningún otro. ¿En quién estaba? En Jesucristo. Y era un perdón, una salvación que estaba allí a la mano si ellos realmente querían recibirla. Escrita a Teófilo, pero también para nosotros. Amén. Así que como introducción nada más. Siguiente domingo, no sé si mi hermano Lorenzo o el pastor van a estar acá y vamos a profundizar otros aspectos de Lucas. Pero hoy la idea era eso, mis hermanos. El médico Lucas, según la tradición, quería darnos esta historia que venía de muchas voces diferentes, quiso escribirla y nos quiso presentar de manera ordenada una investigación de todo lo que Jesús hizo por nosotros y que Jesús principalmente es nuestro Salvador. Amén. Amén. Espero se haya entendido, mis hermanos, y quiero que terminemos este tiempo orando y dando gracias a nuestro Señor por todo lo que hemos conversado en esta mañana. Mi Señor, gracias porque podemos decirte que eres nuestro Señor. Nuestro Señor no es un emperador, nuestro Señor no es otro Dios, sino que eres tú el Dios real. Como decía Lucas, estas verdades que son ciertísimas, Dios, de las cuales no podemos dudar, de las cuales no tenemos que tener ni una pizca de duda, Señor. Gracias porque a través de este Evangelio y de los demás también nos muestras la vida de Jesús, nos muestras su sacrificio, nos muestras detalles hermosos, Señor, de su compasión. Como estudiábamos, no solo para aquellos que eran hebreos, para ese pueblo, sino también para los griegos, para aquellos gentiles como nosotros, para las mujeres, para los niños, Señor, para los recaudadores de impuestos, para los pecadores, como podríamos ser cada uno de nosotros. Gracias porque ese mensaje de salvación en la persona de Jesucristo también es para nosotros. Porque nosotros, Señor, reconocemos que somos pecadores y que somos faltos, Señor, de aquello. Pero gracias porque tú nos visitaste, Señor, porque tomaste la decisión de dejar tu gloria, tu trono allí, Señor, como dice Filipenses. Y tomaste un cuerpo, Señor, y viviste junto a nosotros. Y gracias porque dejaste testimonio, porque te vieron, Señor, porque te escucharon, porque fueron testigos de tus milagros, porque fueron objetos de tu amor, objeto de tu salvación, objeto de tu sanidad, Señor. Y gracias por personas como Lucas, mi Dios, que pudieron recabar toda esa información y presentárnosla de manera ordenada. Señor, gracias porque tú les inspiraste, Señor, tú les soplaste al oído lo que debían escribir,
las verdades que debían dejar allí plasmadas. Y gracias porque en Lucas nos recuerdas de tu amor, nos recuerdas de nuestra necesidad de perdón, de salvación. Y también nos recuerdas que en Jesús se cumplen todas esas promesas, Señor, hechas por los profetas muchos años antes. Y gracias porque en nuestro Señor Jesús, el Salvador, nosotros podemos encontrar la libertad, Señor, el perdón, la salvación, la vida eterna, Señor, el perdón de nuestros pecados. Y todo esto, Señor, es una obra tuya, es algo inmerecido, Señor. No hay más que nosotros podamos hacer que creerla, que arrepentirnos, Señor, y tomarla por la fe. Porque no es algo de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo, Señor, y no es por nuestras obras, no es por lo que yo pueda hacer, sino que es por fe, Señor, por lo que tú has hecho para nuestra vida, Señor. Es un regalo, es un don de Dios. Y te agradecemos, Señor, que ese mensaje Lucas lo quiso escribir y hoy llega a nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.